las 10 de la mañana, 26 minutos, nos vamos a meter en el tema de portada del programa. Esta semana, a través de una investigación periodística que realizábamos junto a Karina Ambrogi con La Marea Noticias, se reveló un hecho que la Iglesia tenía escondido bajo 7 llaves. Hace exactamente 2 años se había generado la condena al padre Héctor Pinamonti, al sacerdote Héctor Pinamonti, por el abuso sexual de una niña. El hecho que la Iglesia había formulado a través del juicio canónico no había adquirido espacios públicos. Nadie sabía que esto había ocurrido. Entre otras razones, porque la propia Iglesia le exigió a la víctima mantener un hermético silencio que provocó aún más daño psicológico y derivó en que la mujer finalmente decidiera, primero, buscar un acompañamiento legal, recurrir a la justicia y luego finalmente relatar lo que había sufrido a través de los medios de comunicación. Cuando esto sucedió, cuando se hizo público, apareció una nueva denuncia de una mujer que cuando solamente tenía 11 años fue violada por este sacerdote. Un sacerdote que, a pesar de la condena que pesaba sobre él por parte de la Iglesia, siguió ejerciendo su rol, lo que habla de un encubrimiento, de un problema que es sistemático, que es estructural de la Iglesia. No es un hecho aislado, no es alguien que cometió un delito dentro de una estructura inmensa, no, es una estructura que termina siendo parte de ese escenario. Vamos a meternos en este tema, vamos a abordarlo y además vamos a escuchar el testimonio de una de las víctimas y para ello sumamos a nuestra mesa de trabajo a la periodista Karina Ambrogi. ¿Cómo le va, señora? Buenos días. Muy bien, muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Cuéntenos primero cómo comenzó esta historia. Vamos a meternos en el trabajo periodístico que permitió llegar a esta situación que vivimos hoy en relación a los abusos sexuales de un sacerdote. Bueno, esta historia llega, me parece, obviamente como todo dato que nos llega a las y los periodistas a través de alguien que quiere contar públicamente lo que le pasa. Pero me parece que eso no hubiera sido posible si esta mujer no decide dejar de buscar justicia en el fuero canónico y lo busca en el fuero penal ordinario. Es ahí cuando tomamos contacto con este caso y también con la necesidad de la mujer que me decía, tengo esta historia atragantada hace 4 años y necesito contarla. Esta historia atragantada la había contado ella. Me decía, recuerdo haberme grabado en momentos deplorables de mí y habérselos mandado a todos los curas de la diócesis, ¿no? O sea, da cuenta de que este silencio pontificio que pide y que es legal dentro de la justicia canónica, es legal pedirle lo que considero un acto de tortura, ¿no? Esto debería analizarlo un psicólogo, una psicóloga, pero cuando vos atravesás un proceso así, ella no le podía contar a su mamá y a su papá lo que había pasado, ni a su pareja, solamente lo podía hablar con su psicóloga. Y me decía, ¿y qué pasa si a mi psicóloga le pasa algo? La única persona que sabía lo que había pasado, además de la Iglesia, era su psicóloga, ¿no? Bueno, al día de hoy todavía se pide este silencio pontificio. ¿Y por qué? Porque se supone que toda persona tiene que gozar de su buena fe y buen nombre. A mí me parece que la justicia ordinaria, de la cual tampoco confío demasiado y descreo bastante, también para el abordaje de casos de abuso sexual, al menos tiene algunos protocolos de actuación muy distintos a los de la justicia pontificia. Por ejemplo, el hecho de que haya que separar a las personas denunciadas de determinados lugares de trabajo. Ya sabemos que en muchas instituciones públicas y privadas, pasó por ejemplo en el caso del PAMI, cuando hay una denuncia, un abuso sexual infantil y también un abuso sexual a una persona adulta, el protocolo indica que esa persona se tiene que retirar de su lugar de trabajo mientras dure el proceso, ¿no? Bueno, aquí hay un cura que estuvo 4 años ejerciendo la profesión como si nada, en el que absolutamente nadie en el mundo
salvo la gente que pertenece a la iglesia, sabía que él estaba atravesando un proceso que determinó que él abusó sexualmente de una niña desde los 8 y hasta los 12 años. No fue un hecho aislado, o sea, fue una acción premeditada que duró 4 años. Esto decidió la iglesia mantenerlo en silencio. Hace el mismo día que publicamos esta nota, la curia de, no recuerdo bien, una ciudad del norte de Córdoba, de Villa Dolores. Sí, donde está el padre Araya. Exactamente. Que ahora es obispo apenas recibió una denuncia también en la justicia canónica, emitió un comunicado a la sociedad diciendo, bueno, recibimos una información de que podría haber un cura implicado en, utilizar un término que es realmente irrisorio, muy liviano, digamos, para ocultar que es una denuncia por abuso sexual, y estamos investigando. En este caso la justicia no dijo nada, ni cuando inició el proceso, ni cuando lo finalizó. Si no fuera por la acción pública, no se conoce, y esto sirve para prevenir futuros abusos, ¿no? Bueno, esa posibilidad que se dio, que se generó a partir del conocimiento público del caso, permitió de que comenzaran a aparecer otras víctimas, ¿no? Aquellas que señalaban que cuando era director del colegio así en Zampacho se sentían hostigadas, que las miraba de una manera... me daba asco, decían. La mayoría de las personas decían... O cuando se acercaba que me tocaba y me daba asco. Y hubo una mujer que se contactó con nosotros y que nos contó que a partir de ese relato tomó las fuerzas para describir lo que ella había vivido, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio, no quiero adelantar demasiado, pero estamos hablando de una niña que a los 11 años fue víctima de un abuso sexual por parte de Pinamonte. Un caso que se denunció, ¿no? Que fue a la policía y que no encontró ninguna respuesta, por lo cual acá ya no se habla solo del encubrimiento y del sistema de la iglesia como estructura que encubre a los pedófilos o abusadores, sino de las instituciones también, en este caso la policial, y uno puede pensar en la judicial, ¿no? Si es que alguien tomó nota de lo que se había denunciado. En aquel momento se podía denunciar solo en la policía. Difícilmente, o sea, la policía hoy tiene la obligación de iniciar o sea, de transmitir esto a la fiscalía, pero en aquella época difícilmente la justicia... Lo podían encerrar, ¿no? Seguramente ni siquiera llegó a ninguna fiscalía. Bueno, imagino yo, ¿no? Imaginamos, ¿no? Podemos suponer que nunca llegó a la justicia, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio que nos brindaba, la vamos a reconocer como A, simplemente, ¿no? En resguardo, la sobreviviente de los abusos sexuales del padre Pinamonte. Yo trabajaba en una casa de familia, en lo cual los propietarios de la casa me tenían mucha confianza, entonces ellos se fueron a pasear de vacaciones y me dejan la llave a mí de la casa para que yo fuera a dar de comer y agua a los perros. En ese momento, que yo estoy en el patio, siento que entra alguien y era el padre Pinamonte. Entonces intercambiamos, le digo yo buenos días, le digo, me dice, ¿usted está sola? Sí, yo estoy sola, porque los dueños se han ido de viaje. Entonces él se va para adentro y yo cuando me quiero ir encuentro la puerta de garaje, que era la única llave que yo tenía de acceso a la casa, con llave. Entonces yo me quiero salir y él no me deja, me agarra, me aprieta contra su pecho y me empezó a besar y yo gritaba que me sacara, que no quería que no me toque. Me bajó la bombacha, era una criatura, tenía 11 añitos, 12 añitos, y me violó. Cuando me viola, yo, después que pasó todo eso, abro la puerta y salgo disparando, me voy a mi casa. Entonces en mi casa me dice mi papá, ¿qué te pasa? Del pueblo me fui a un barrio, a donde vivíamos nosotros. Entonces yo digo, el padre Pinamonte me violó, las piernas llenas de sangre, chorreando las piernas. Entonces mi mamá agarró con un trapo, me limpió y mi papá me llevó a la policía. Hicimos la denuncia. Y bueno, hicimos la denuncia, volvimos a mi casa y después me enteré que el padre Pinamonte no lo habían metido preso, él seguía siendo cura, pero lo mandaron a Chira.
Y bueno, eso fue. Después mi papá fue y habló con la señora donde yo estaba trabajando, y ellos dijeron que no podía ser porque él era un santo. Y la cuestión que yo me quedé sin trabajo, mi papá se enojó, la denunció a la señora. Y bueno, esa fue la historia. Pero la historia es para que todas las mujeres que le haya pasado con este cura, que se atrevan a hablar, porque yo viví una vida desgraciada, que mi hijo pagaba las consecuencias, porque mis hijos nunca entraron a una iglesia. Si algún día yo bauticé a uno de mis hijos fue porque mi mamá los llevó, pero los curas para mí son todos monstruos, pero no, yo sé que no es así, que hay curas que son muy buenos. Y yo veo la iglesia como el horror de mi vida, y no debe ser así. O sea, a mí me arruinó la vida, me la arruinó para siempre. Cuando ustedes hacen la denuncia ante la policía, ¿qué hizo la policía con esa denuncia? ¿Qué pasó con Pinamonti? No pasó nada. A él lo trasladaron a Chira y mi denuncia quedó en la nada. Nunca supe que él estuvo preso, nunca supe que él estuvo detenido, que lo llamaron, nada. Sé que a él lo pasaron directamente a Chira y ahí se terminó. ¿Esto fue, usted recuerda más o menos, usted recuerda el año en que ocurrió esto? Tiene que haber sido como el año 90. En los años 90. No me acuerdo bien, sí, tenía 10 años, 11 años. Era pequeña yo. ¿Y usted buscó alguna explicación en los propietarios de la casa, en la propia iglesia, más allá de que la policía archivó la denuncia? No, yo le digo que en esa época éramos pobres, éramos vulnerables, y bueno, no podías hacer más nada porque era el señor cura del pueblo. ¿Qué ibas a hacer vos contra el santo, el padre cura? No podías hacer nada, yo era chiquita, ¿a dónde iba a ir? Esa situación la marcó de por vida. Usted nos dijo que siempre vio en la iglesia el horror para usted y para su familia. Sí, aunque a lo mejor puedo llegar a estar equivocada, porque hay muchos curas que son buenos, pero yo para mí veo en la iglesia católica la veo como horrorosa, como que son todos iguales. ¿Igualmente usted cree que la iglesia encubrió a Pinamonti? ¿Lo protegió? Sí, totalmente lo protegió y lo encubrió la iglesia católica, porque ellos supieron y lo mandaron a Chira. Y en la Chira, vaya, ¿sabe qué habrá hecho allá? A lo mejor hay personas víctimas igual que yo allá también. El hecho de que ya haya una denuncia y una condena, más lo que le ha sucedido a usted, nos hace prever de que efectivamente no fueron casos aislados, sino una situación sistemática que tenía a Pinamonti como responsable. Lo que pasa es que él es hombre, y yo no sé por qué toma los hábitos siendo hombre y teniendo esas fantasías, esas cosas locas en la cabeza, de agarrar a cualquier criatura vulnerable y hacer lo que ellos quieran, y total, la iglesia tapa, la iglesia ampara, y la justicia no hace nada. ¿Usted decidió no volver más a las iglesias, no ingresar? ¿Qué pasó con su familia, con sus hijos? No, yo a mis hijas no las dejé entrar nunca más a una iglesia. Si mis hijas fueron bautizadas fue porque mi madre las llevó, pero yo no las dejé entrar nunca más a una iglesia, ni a mis hijos ni a mis hijas. El día que se casó mi hija, que me dolió tanto, se casó con un chico católico y ellos entraron a la iglesia y yo esperé en la puerta. Y para mí la iglesia es el horror. No quiero que mis hijos entren en una iglesia. Y ahora temo por mis nietos, que por ahí mis hijos me hicieron es católico y ellos van a mandar a los chicos a hacer la primera comunión. Y a mí me da miedo. O sea, eso te deja marcado para toda la vida. Señora, ¿usted volvió a ver a Pinamonti alguna vez después de aquella situación? Sí, lo volví a ver. Lamentablemente, hará cosa de un año falleció mi suegro, el Pampacho, y yo fui al velorio porque era mi suegro. Y había un cura ahí donde yo le pregunto a una chica que estaba a la par mía, ¿quién es ese cura? Y me dijo el cura Pinamonti, mira, no sabe, me agarró, me temblaron las piernas, me agarró una crisis, y mi hijo me pregunta, que yo estaba viendo con mi hijo que es adulto, tiene 28 años, me dice, ma, ¿qué te pasa? No, hijo, le digo yo, pues salgamos afuera y te explico. Y le digo yo, ese es el cura que me violó a mi hijo, y no puede ser que esté dando una misa a tu abuelo. Entonces me dice, mira mamá, mejor quedémoslo acá, porque si yo entro, dice, le va a ir mal al cura. Dice, no, hijo, le digo, no te ensucies las manos, que eso ya pasó, quedémoslo acá afuera hasta que se fue. Yo estaba en una crisis nerviosa total, pensé que nunca más lo iba a volver a ver. Señora, esto ocurrió el año pasado. El año pasado en el velorio de mi suegro. Es decir, que siguió actuando como sacerdote a pesar de que ya estaba condenado por abuso. Sí, totalmente.
Un cura pedófilo que se movió acá en Achira, no sé dónde estuvo, en el San Basilio, por donde anduvo de vuelta, que tiene que haber habido más víctimas. No tan solamente soy yo y la otra chica la denunciante, sino tiene que haber más víctimas por todos lados. Y tanto como mi finado padre y mi finada madre sabían. Y bueno, ellos me apoyaron lo que pudieron porque en ese momento todo se guardaba, todo se tapaba. Y yo tenía vergüenza de eso, yo sentía vergüenza. Porque me había pasado algo horrible. Sara, ¿usted cree que, usted me decía que la iglesia encubre, y esto incluye a todos los órdenes, ¿no? Porque incluso cuando se dio a conocer el caso de esta mujer y la condena, no han salido sacerdotes, parroquias, curas a reprochar la actitud de Pinamonti, ¿no? No, incluso vi que un sobrino de él había puesto en el Facebook, tenía 58 años de sacerdocio para mi tío. Escuchame, un violador. Y yo no me contuve y le puse abajo, un violador. Que es feliz, 58 años. Es un violador pedófilo. Me dio una bronca, porque a mí me destruyó mi vida, y como a la otra chica que se animó a denunciar. Yo en el momento que mi padre denunció, no se hizo absolutamente nada. Espero que ahora le saquen todo lo que le tengan que sacar y que lo manden a preso, pero no creo porque ya está viejo. Sara, ¿usted quiere contar esto en la justicia? ¿Quiere que se investigue? ¿Quiere que haya un juicio canónico nuevamente para Pinamonti? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque ahora yo puedo hablar. Ahora que se destapó todo, que hay otra víctima, puedo hablar y puedo contar mi verdad. Sí, yo no tengo ningún problema. Y verlo a la cara tampoco tengo ningún problema, porque se va a acordar de mí. ¿Esto lo habló en algún momento con algún otro cura, sacerdote? No lo hablé con nadie, con nadie. Es un secreto de vergüenza, que uno siente vergüenza por dentro. Ahora me atrevo a decirlo porque ahora es distinto, pero no lo hablé con nadie, únicamente con mi familia, con mi marido en un momento, porque eso te trastorna en muchas cosas. Entonces hubo un momento que yo tuve que hablar con mi marido y decirle. Me imagino lo que debe ser tan solo volver a San Pacho y mucho más volver a encontrarse con el abusador allí cumpliendo las tareas sacerdotales que le había prohibido la condena por abuso sexual. Para mí fue de terror, me vine de San Pacho a donde yo vivo llorando todo el camino. Para mí fue de lo peor. Ahora lo vuelto a ver ahí dando la misa. Yo tenía ganas de gritarle delante de toda la gente, pero me iban a tratar como una loca, iban a decir, no, el cura, el padre, no, y aparte estábamos en un velorio, no podía hacer nada. El testimonio de la mujer que, a partir de la primera revelación de la niña que se convirtió en adulta y que pudo contar lo que había ocurrido y que derivó en un juicio canónico con la condena a Pinamonti, esa historia fortaleció a esta mujer que decide narrar lo que le tocó vivir cuando tenía apenas 11 años. Una descripción que termina de presentar, de ejemplificar que no es Pinamonti solo, sino que hay una estructura eclesiástica que los encubre y que permite que estas cosas sigan sucediendo, ¿no? Bueno, los colegas periodistas de San Pacho y de aquí de Río Cuarto, Somos Noticias también, entrevistó a Uriona y dijo que lo mismo que le dijo a la primera denunciante, dijo, no sabemos cómo actuar cuando llegó con el caso, dice, yo no sé qué hacer porque nunca me enteré de una cosa así. Y en los micrófonos de los medios que lo entrevistaron dijo lo mismo, nunca nos enteramos de algo así, es el primer caso. Ya eso no es real. Y además dijo que habían arbitrado justamente todo lo que pide el Vaticano. Esta sentencia fue el 3 de febrero del 2021 y por lo que relata esta mujer, el año pasado estaba dando, no sé si es una bendición o no sé cómo se llama porque no... Sí, no, estaba oficiando su rol sacerdotal en un velorio. En un velorio. Que era además el velorio del suegro de la víctima. Entonces, lo que creo que cabe acá es ver responsabilidades reales,
porque Urión está hablando públicamente, no es que lo dijo en off o que se lo dijo a esta mujer cuando la fue. No, estos son entrevistas públicas en las cuales él dice que esta persona fue apartada. Hay una mujer que dice que no. En ese velorio hay un montón de personas. Y lo mismo con esto de que es el primer caso, ¿no? Es el primer caso del cual toma conocimiento la Iglesia. No es el primer caso. Hemos desarrollado ampliamente algunos de los, todos los episodios, por lo menos que se han los que han tomado matiz público en nuestro programa. Y vamos a seguir ocupándonos y vamos a describir esos otros casos para también pensar cómo actuó la Iglesia en ese sentido. Sí, lo más importante que las dos rescatan es que hablen más, están seguras de que son muchas más, ¿no? Y no puedo dejar de pensar en este eslogan de "con mis hijos no te metas", que fue promulgado por la Iglesia Católica, ¿se acuerdan? Bajo la excusa de que había detrás una concepción feminista, una ideología, le llamaban a ellos feminista, que iba en contra de la familia, y etcétera. Y era justamente la ley que permitió que muchos niños y niñas pudieran contarle a sus docentes que eran víctimas de abuso sexual infantil, ¿no? Y hay que decir además que Pinamonti no era un sacerdote más. Era un cura al que homenajeaban sistemáticamente, al que tomaban como referencia, autor de libros, de muchos libros que seguramente ocupan los salones eclesiásticos de la diócesis de Río Cuarto. Era alguien que cuando llegaba, porque además es un hombre grande, corpulento, digamos, es un hombre con presencia física, a eso me refiero, muy alto, no pasaba nunca desapercibido, ¿no? Siempre era alguien a quien se tomaba como la voz, ¿no? a escuchar. Bueno, hoy sabemos que además era un abusador de menores. Vamos a seguir de cerca este tema. No se vaya, señora, porque en un ratito volvemos a estar con usted. Bueno, en todo caso me voy y vuelvo, no sé. Vaya y vuelva, ¿qué hay pero, mientras tanto? No mucho, pero vamos a tener a Jericles. Aquí en el programa. Me quedo. Se queda, viene con un segmento especial. Los recuerdos de la revista Humor. Ajá. Viste que en la revista Humor estaba como el Dream Team. Todos los gigantes del humor, todos los maestros del humor estuvieron en esa revista. Uh-huh. Y allí, ¿quién estuvo? Jericles. Y lo tenemos aquí en el programa. Ya hablamos con él. 10 de la mañana, 49 minutos. No solo se trata de contar lo que pasó, es preciso saber por